Amigos, bienvenidos a otro episodio Detrás de la Escena, el podcast. Mi nombre es Ana Carolina Bueno y siempre es un gusto, un verdadero gusto poder conectarme con ustedes y compartir este espacio tan bonito. Hoy con una invitada muy querida, yo podría decir que es una bitácora de información, pero sobre todo de una vida que agrada a Dios, una vida que en el tiempo me ha demostrado que servir a Jesús, que seguir a Jesús es muy poderoso. Y otra de las cosas que esta mujer, esta invitada especial, ha reforzado en mi vida es el poder de la oración. Así que espero que disfruten muchísimo este espacio y quiero darte la bienvenida, mi querida Vicky López. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues estaba bien, pero con semejante presentación ya el corazón empezó Qué alegría estar aquí, Anita. Gracias por la invitación. Tenía mucho deseo de hacer esta entrevista, sobre todo porque durante esta temporada queremos conocer el corazón de nuestra gente, que la Iglesia de Cristo y que en especial pues la Iglesia Presencia Viva pueda conocer a nuestros líderes, y tú junto a tu esposo son los pastores que manejan toda la parte de oración, el ministerio de oración. Esto que dije hace algunos segundos es tan cierto. En el tiempo que hemos caminado juntas me has modelado mucho eso, el poder de la oración, cómo el Señor se mueve de maneras increíbles cuando oramos, cuando buscamos su presencia. Y a mí me gustaría, Vicky, que empieces contándonos de tu vida. Yo sé que naciste en Colombia, pero que nuestra audiencia pueda conocerte un poquito más de cerca. Háblanos de esos primeros pasos de Victoria. Bueno, nací en Manizales, no tengo acento paisa, pero soy paisa. Hace 50 años y nací de una familia con 4 hijos. Soy la tercera. Y bueno, vine aquí a los Estados Unidos hace 20 años. Y ¿qué más? Ahora estoy casada, tenemos 3 hijos, Andrés, Rafaela, Luciana, y conocí al Señor cuando tenía 15 años. La hermana de mi esposo nos presentó a Jesús y a partir de allí comenzó nuestra historia con el Señor. Veníamos de ambos hogares muy, muy difíciles, muy disfuncionales y muy rota en pedazos. Realmente el Señor lo que hizo fue recoger esas piezas y desde allí, incluso desde antes de conocerlo. Ahora que tú mencionas acerca de la oración, yo hablaba con Él sin conocerlo. Entendí que podía hablar con Él aunque no lo escuchaba y no sabía qué era el poder escuchar a Dios, pero sabía que alguien grande tenía que estar allí. Y a partir de ahí empecé ese camino con Él, a conocerlo muy, muy, muy joven. Pero mi esposo y yo, que ahora pues obviamente mi esposo, pero en ese tiempo era mi novio, yo quedé embarazada a los 16 años. Jovencita. 16 años. Hoy veo una niña de 16 años y digo, Dios mío, ¿qué hicimos? Y quedamos, como se dice por ahí, embarazados, y fue muy difícil porque durante el tiempo en que yo quedé embarazada matan a mi hermano. Él tenía 21 años y por supuesto yo no podía llegar a decirle a mis papás estoy embarazada. Había una tragedia en mi casa. Mi papá se había enterado 3 días antes que yo estaba embarazada, pero él no tuvo ni tiempo de procesar cuando asesinan a mi hermano de una manera trágica. Él era un político reconocido en Colombia y mi mamá no tenía ni idea, entonces fue toda una tragedia. O sea, mi mamá se vino a enterar que yo estaba embarazada cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Fue muy difícil. Nunca pensé en el aborto, y no porque yo fuera como cristiano o creyente. Súper, no, yo ya conocía, sí, digamos, como se puede decir, de oídas al Señor, pero creo que yo amaba tanto a mi novio en ese entonces que el pensar en el aborto no fue una opción. Y fue un embarazo muy, muy difícil, el de Andy, y cometimos un segundo error, que fue decidir irnos a vivir. Yo salí de casa y me fui a vivir con mi novio, con ese bebé, pero fue muy difícil porque como ambos veníamos de familias muy disfuncionales y veníamos de abuso y abuso, que después no sé si hablemos claro de eso. Sí. Terminamos desafortunadamente yo yéndome de casa con un niño de 1 año y medio, con Andy, y terminamos separados cada uno con su rumbo.
y después contaré esa parte de la historia. Por supuesto. ¿De cuántos años de matrimonio estamos hablando? César y yo ya llevamos 33 años juntos. Sí. Y al conocer tu historia, uno diría, es un milagro, ¿no? Claro, una de las cosas que yo puedo ver en una persona es su familia. Me habla mucho la vida de una persona a través de sus hijos. Y tus hijos son 3 muchachos muy lindos, muy queridos, muchachos de ministerio. Claro, usted la ve a ella bastante joven, pero tiene hijos que ya están grandes, obviamente, ¿no? Si empezaste a los 16 años. ¿Y cómo crees tú que Dios ha ido entretejiendo este milagro que han visto a diario? Bueno, Anita, pensando en mi vida, y siempre mi esposo y yo hablamos mucho porque fuimos muy buenos amigos. Siempre hemos sido muy buenos amigos y pensamos que si no es por Dios en nuestra vida, realmente nosotros no estaríamos juntos ahora. Es más, nadie, como se dice en buen colombiano, nadie da un peso por nosotros, porque de estar tan rotos y realmente ser tan inmaduros, él tenía 18, yo tenía 16, la verdad es que era muy difícil pensar que pudiésemos llegar hasta donde hemos llegado, así que si lo pudiera resumir, nuestra vida y nuestra familia es un milagro completo. Entonces, podemos decir que ha sido nuestros procesos de sanidad por los que nosotros hemos decidido pasar y nos hemos mantenido haciendo procesos de sanidad y nos hemos mantenido en sujeción a Dios, que yo creo que eso ha sido definitivo para nosotros, y nos hemos también mantenido en sujeción a la casa de Dios, a nuestra iglesia, a nuestras autoridades en la casa de Dios y sirviéndole a Dios y sobre todo manteniendo nuestra familia en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en adoración. Muy chistoso porque César y yo recordamos que los sábados con los muchachos éramos como los sábados de Chapo, por decir así, y los sentábamos con los niños a hacer tiempos de alabanza y oración. Y eran a veces tan largos que se decía, es que papá ora muy largo, hasta que se quedaban dormidos. Yo sacaba mi guitarra y empezábamos a adorar a Dios juntos, y obviamente ellos ni siquiera sabían escribir. Y sacaban su cuaderno devocional y ellos hacían sus peticiones en dibujo. Incluso ellos aprendieron a diezmar y ellos tenían su sobre, y de todo lo que su abuelo le daba, su abuela le daba, o nosotros le dábamos, ellos sacaban su parte para el Señor y llegaban a la iglesia cada uno con su sobre. Eso no quiere decir que nosotros fuimos padres perfectos, fuimos y hemos sido padres muy imperfectos, nos hemos equivocado mucho. Es más, nosotros enseñamos, yo creo que más de las equivocaciones que hemos cometido, que cometimos como padres, que aún cometemos. Pero Dios estuvo y está y estará. Es una decisión que hemos tomado dentro de nuestro hogar, y creo que eso es lo que nos ha permitido ser una familia hasta ahora estable, a pesar de las familias que tuvimos, que no los juzgamos por ello, porque fue lo que ellos recibieron, pero nosotros decidimos ser una familia diferente, y creo que hemos visto el fruto, y el fruto son nuestros hijos, como tú lo dices. ¿Sí? ¿Y crees que la oración definitivamente ha sido una piedra, un estandarte para ustedes, para mantenerse en los caminos del Señor, para levantar a tus hijos? Totalmente, Anita, porque nosotros no sabemos cómo hacer nada. Sencillamente a nosotros no nos instruyeron, no nos enseñaron. Nosotros vemos, por ejemplo, y cuando nosotros vamos y enseñamos a otros lugares o también en nuestra casa, y yo les decimos, me parece hermoso cuando se paran predicadores y dicen, yo soy hijo, mi abuelo me enseñó, mi madre me enseñó, mi padre, y yo digo, mi abuelo no me enseñó, mi abuelo, desafortunadamente yo fui víctima de abuso. Entonces no solamente no me enseñó, sino que me abusó. Sin embargo, yo tengo un padre celestial, un padre fiel, que él me adoptó y él me enseñó. Entonces esa fue la decisión que nosotros como esposos, con mi esposo, tomamos la decisión de decir, ok, aceptemos la adopción de esta nueva familia
en un nuevo reino que ahora vivimos, y entonces empecemos a adoptar las enseñanzas de Dios Padre y empecemos a formar una nueva familia que duele, que cuesta un sacrificio, pero Él nos instruyó de nuevo, nos enseñó, y es increíble, los proverbios dan todas las enseñanzas que nosotros necesitamos para educar a nuestros hijos. Nuestros hijos recitan todavía. El necio, el rezongón que dice, va camino al desastre. el que mucho, entonces ellos ya lo repiten. Es muy chistoso porque ellos lo saben. Se lo saben de memoria incluso. Me da risa recordar un video que grabaste. Cuéntanos una anécdota de esa, sabes que estoy en plena etapa de la crianza, tenemos un hijito de 3 años y de 10 añitos, y claro, ¿no? Obviamente tú pasaste por allí hace algún ratico, pero me gustaría conocer algunas anécdotas de cuando Lucy era chiquita o cuando Rafi era chiquita, ¿no? Nos contabas en otra oportunidad también algo chistoso y me gustaría compartirlo con la audiencia. Bueno, una cosa que me acuerdo bastante es, por ejemplo, cuando le enseñábamos acerca de Adán y Eva. Y una de las cosas que Luciana dijo, bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros que Adán y Eva se haya tragado la manzana? Y nosotros quedamos como que, bueno, pues es que Adán y Eva, imagínate, ¿cómo le explicas tú que Adán y Eva estamos representados todos? Pero ellos estaban aprendiendo la palabra, se metían con nosotros, o por ejemplo, en esos momentos de rabia, de ira, que uno de ellos me dijo, es que a mí me duele cuando tú me haces... Y entonces ahí uno va y uno dice, Señor, por favor, quítame esta rabia, esta ira para yo poder disciplinarlos. Y ahí es donde la palabra dice que la vara de la disciplina los corrige. Ahí en la palabra está absolutamente todo lo que necesitamos. No tenemos que repetir los patrones de nuestros padres. Ahí está la palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces creo que eso es lo que hemos tratado de inculcar. No somos los padres modelos ni de poner en un cartón, porque no, como te digo, nos hemos equivocado bastante, y ellos hasta harán procesos de sanidad con lo que nosotros nos hemos equivocado, pero algo hemos hecho bien desde que ahora ellos amen al Señor, amen la casa de Dios y le sirvan al Señor. Vicky, seguramente hay papás, mamás que están mirando esta entrevista. ¿Cuál es tu recomendación o cómo hacer en casos en donde papá gritó muy fuerte, se sintió molesto, se sintió furioso? ¿Cómo hacer para reparar ese momento con el niño? O sea, para que el niño no se sienta mal, sino que se sienta amado. O sea, ¿cómo? Somos personas que cometemos errores definitivamente, pero creo también en el tema de reparar, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Tú lo estás diciendo, Anita, es reparar el daño, no es hacerlo de manera defensiva y decir, perdóname si no, perdóname porque te grité, perdóname porque... Reconocerlo, exactamente, ¿no? Reconocer. Ahora, si eso está sucediendo mucho, entonces yo creo que hay un problema, y entonces pues se pide ayuda y se hace un proceso de sanidad, porque quizá estás o repitiendo patrones, o quizá tienes un problema con la ira, y obviamente lo que hay que hacer es hacer un proceso de sanidad. Vicky, entiendo que tienes un muy buen tiempo, tú eres comunicadora social, editora de contenido, escribes, sin embargo te has ido mucho por esta línea de la salud mental. Sé que en tu corazón hay un deseo profundo por conocer más de este tema, ayudas a mucha gente. Háblame un poquito de eso y qué te lleva a meterte en esta rama. Bueno, como lo dije tal vez unos minutos atrás, yo fui una persona abusada de niña, y pues la verdad no supe por cuánto tiempo, por uno de mis abuelos, y me di cuenta que eso operaba en mi familia muy fuerte, de manera muy complicada, y también violencia doméstica viví, el abuso verbal, el abuso emocional, tuve que hacer muchos procesos de sanidad, pedí ayuda profesional, y la verdad me di cuenta todo el daño que eso produce y los efectos que eso produce en la vida de una persona. Entonces empecé a estudiar acerca de ello y vi el llamado de Dios sobre mi vida.
Y empecé en la congregación anterior en donde nosotros estábamos recién, nosotros llegamos en este país en el 2004, comenzamos a prepararnos porque vi la necesidad que había en la iglesia en el 2004, empezamos a estudiar, empezamos a prepararnos, empezamos a trabajar incluso con un ministerio de Freedom in Christ, Libertad en Cristo, para ayudar a las personas a ser libres, y vi la cantidad de personas que eran víctimas de abuso. Entonces empezamos a prepararnos con mi esposo y justamente, y sé que no era casualidad, los peores casos de abuso empezaron a llegarme a mí. Y a partir de ahí dije, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo haga y en esto es lo que tú quieres que yo me prepare, lo voy a hacer. Y desde ahí empecé a trabajar, empecé a certificarme, y a partir de la pandemia comencé ya a irme sobre la línea de salud mental. Ahora soy coach de vida, soy máster coach en salud mental y salud mental para jóvenes y niños. ¿Cómo afectó tu vida el abuso? O sea, el abuso de una persona tan cercana. De muchas maneras, porque no es lo mismo que tú sufras un abuso una sola vez, un abuso... Un episodio. Sí, una vez, exacto. Y no solamente una sola vez, sino la forma como te abuse y sea una persona que está supuesta a cuidarte, sino que te abuse un familiar, un padre, un abuelo. Tu identidad, abandono, rechazo, o sea, puedes precisamente perder tu mente, puedes sufrir bipolaridad, cualquier tipo de enfermedad o trastorno de personalidad, que hay muchos, que no, bueno, se nos iría aquí el tiempo explicándote, pero puedes sufrir un trastorno mental. Le doy gracias a Dios porque soy un milagro en el sentido de que no quedé tan dañada, no digo que no quedé dañada, sino no quedé tan dañada, y tengo que obviamente tratar de permanecer en mi sanidad, porque obviamente puede repercutir en tus relaciones sexuales después, en tu matrimonio, y obviamente eso es una cadena que también se puede convertir en una maldición generacional y recaer sobre tus generaciones. Así que si tú estás allí, estás escuchando este podcast y has sufrido de abuso sexual, es bueno que tú pidas ayuda, porque lo que puede generar también más adelante es mucho trastorno también en el área sexual. ¿Cómo intervino Dios en tu vida? Entiendo, como nos comentabas al principio, lo conociste cuando tenías 15 o 16 añitos, o 15 añitos, a los 16 sales embarazada de Andy, y bueno, todo el proceso de tu vida. Sin embargo, ¿en qué momento tú dices, porque obviamente tener las herramientas terapéuticas, todo eso es súper positivo, sin embargo, ¿cómo interviene Dios en medio de ese proceso? ¿Cómo empieza el Señor a sanarte desde adentro para poder ver a la Vicky que vemos hoy? Yo creo que lo que Dios hizo fue abrigarme en su paternidad, porque lo que creo que yo más sufrí fue abandono. Porque, como lo dije anteriormente, yo en mi casa vivía mucha violencia física, mucha violencia verbal y obviamente abandono por parte de mis padres. Obviamente quizá ellos no tenían la intención, pero mi padre estaba presente, pero era ausente emocional, y mi mamá fue víctima de abuso también, y por supuesto, aunque no lo vio, todavía aún no lo percibió, entonces, claro, quizá no se dio cuenta de que sus hijos necesitaban ese cariño, ese amor, esa atención, y aunque intentó por todas sus maneras, pues obviamente nosotros, porque digo, mi hermano todavía estaba con nosotros aquí, estábamos muy solitos. Entonces, yo creo que el Señor lo que hizo fue abrigarme en su paternidad, y pude conocer a un Dios cercano, a un Dios que escucha, a un Dios que habla. Una de las escrituras que yo más amo es la escritura donde Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios. Y yo creo que eso para mí ha sido como un moro en mi vida, una motivación de saber que Dios es mi Padre y que me habla cara a cara. Y creo que eso es lo que me ha llevado a ser tan como que animar a la gente a que ore, a que hable con Dios, porque Dios es un Dios cercano, es un Padre que habla, que está presente, que siempre está allí, porque Dios es un Dios que quiere estar con su pueblo, y que desde Moisés creó una tienda de reunión para que pudiera estar en medio de su pueblo.
Entonces yo creo que esa fue la forma en que Dios usó para irme sanando. Seguramente alguien que nos escucha quizás esté pasando por una situación así. Yo te escucho hablar y yo digo, definitivamente Dios sana, Dios hace milagros, pero hay una parte humana también, ¿no? Total. Esa parte humana tiene que ver con la oración y tiene que ver con qué más, porque en tu caso entiendo que aprendiste a hablar con Dios, pero quizás si alguien nos escucha y dice, o sea, ¿por dónde puedo empezar? Porque entiendo también que la parte terapéutica tiene mucho que ver en un proceso de sanidad. Tiene que ver con el querer también, Okay. o sea, es la parte humana. Okay. Porque cuando yo quiero ser sano, yo busco. Y cuando yo quiero realmente algo, yo lo toco la puerta, yo llamo, o sea, tiene que ver con la voluntad. Porque Dios siempre está ahí y Dios siempre está dispuesto. De hecho, Él dio el primer paso al enviar a su Hijo, eso es clarísimo. Entonces, y Él está disponible para todos, Él no hace acepción de personas. Yo no soy más especial porque yo sí pude y otros no. Entonces, creo que Él ya dio todo lo que tenía que dar, entregó a su Hijo y lo dio todo. Entonces creo que tiene que ver con la voluntad, el quererlo hacer. El psiquiatra, uno de nuestros mentores en esta área de salud mental, él dice que el querer, y eso es una de las cosas que cuando vienen conmigo a consulta es que yo les digo, yo voy a trabajar contigo, pero yo quiero ver tu voluntad, porque el que quiere realmente puede, porque Dios nos ha dado esa capacidad a todos. Entonces, Dios va a estar ahí contigo en el camino para que tú puedas alcanzar lo que te propongas. Entonces sí, esa es la parte humana. Ahora, con respecto a la palabra de Dios, es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos. La palabra de Dios es la que Dios envía para sanarnos. Entonces, una de las cosas que tú tienes que combinar con la oración es la palabra de Dios. Ella es la que va cambiando nuestros pensamientos para uno poder ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, y eso es algo que nosotros combinamos: oración, palabra, adoración, ayuno, todas las herramientas que Dios nos ha dado para encontrar esa sanidad. Entiendo que Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos habla a través de una predicación que escuchamos en la televisión, pero en tu caso, ¿cómo te habla el Espíritu Santo? ¿Cómo tú sabes que Él está llamando tu atención? En la medida que tú te dispongas, porque eso es lo que pasa, que como cuando tú tienes una relación como tú empezaste tu relación con tu esposo, tú empezaste a hablar una vez, 2 veces, 3 veces, tú empezaste a reconocer la voz de tu esposo, y tú puedes que escuches una cantidad de gente, y entre toda la gente tú puedes reconocer cuando tu esposo te está diciendo vida, como él te llama, ¿cierto? Sí. Y tú ya sabes reconocer la voz de tu esposo en medio de mucha cantidad de voces. Lo que pasa es que la gente no se toma el tiempo, no voy a decir en general, pero la mayoría de personas no se toma el tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Con paciencia, tomarnos el tiempo para aprender a reconocer la voz de Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos, porque Dios te habla por medio de su Espíritu Santo y tú ya la empiezas a reconocer y a saber, esa es la voz de Dios, porque Dios te habla por medio de su Espíritu. Puede ser una voz que tú en tu interior tú escuchas, percibas, y tú sabes y percibes que esa es la voz de Dios, y luego esa voz jamás va a ser algo diferente a lo que está escrito en la palabra, pero tú sabes que es la voz de Dios. Pero tú necesitas tiempo para cultivar la intimidad con Dios, para que nunca tú puedas dudar de que fue Él. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si tú no pasas tiempo a solas con Él, jamás vas a saber que realmente sí es su voz o no. Entonces, por eso es que muchas personas en el intento ya se desesperan y dicen, no, ya nunca escuché la voz de Dios, o no pude escuchar la voz de Dios, o Dios no me habla. Pero cuando una vez tú pasas tiempo, ya nadie te va a poder decir, nadie te va a poder convencer de que tú no escuchas la voz de Dios. En ocasiones, ¿crees que Dios también, por sus motivos y razones, se queda en silencio? Esto te lo pregunto porque hablaba con una mujer y me decía, es que yo oro, he presentado esto y no veo respuesta.
pero seguramente Dios está en una pausa o quizás también tiene que ver con que Dios también dice no sé. Sí, lo dice la Biblia. Es que a eso voy. La Biblia dice, Él calla de amor. Entonces, si lo dice la Biblia, mi respuesta es sí. ¿Y cuándo calla de amor? Cuando la respuesta va a doler, porque Él nos ama. Entonces, ahí está. Todo está, la respuesta, toda está en la palabra. Y si Él calla, Él tiene una razón para callar. Y cuando Él está callado, ¿qué tiene que hacer uno? Esperar. Vicky, con tanta juventud, tanta fuerza, unos hijitos grandísimos. De hecho, ya Rafaela está casada, es una señora. ¿Qué edad tienes, Rafi? Rafi tiene 27. ¿7? ¿27? Bueno, es una señora ya casada. ¿Con 28. Oh my God. ¿Con qué sueñas? ¿Cómo te ves en los próximos años? Háblanos un poco de lo que haces dentro de Presencia Viva. Lo mencioné al principio, son los pastores que están encargados del área de oración, pero cuéntame, háblame tú de tu experiencia aquí dentro de la iglesia, de lo que significa servirle a Jesús en esta área. Bueno, yo acabo de abrir una empresa creyéndole a Dios para ayudar a personas a educar sus emociones. Okay. Uno puede educar sus emociones, porque no nos enseñaron matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, pero no nos enseñaron a educar nuestras emociones. Es básicamente lo que es salud mental. Entonces, ¿cómo me veo yo en 5 o 10 años? Enseñando a pensar bien. Lo dice la palabra de Dios. En esto pensando lo puro, lo verdadero, bueno, lo amable, lo digno lo honesto. de alabanza. Lo estoy aprendiendo yo. Creo que eso es un trabajo de toda la vida. Entonces en eso me veo enseñando y haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo amo adorarle, amo enseñar a adorar a Dios. Entonces en eso me veo yo, a las futuras generaciones, porque en realidad eso es hasta que Él venga, porque es preparando el camino para que pronto Él venga, porque anhelo que venga y que venga pronto. Tu experiencia dentro de Presencia Viva como organización, con todo lo que haces. Bueno, feliz porque creo que hemos encontrado el lugar donde Dios nos tiene para esta temporada de preparar precisamente el camino. Entonces, aquí estamos precisamente preparando las personas en oración, enseñándoles a orar, precisamente lo que nosotros hemos cultivado en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, y como nos ha funcionado, pues vamos a hacerlo. Creo que, como lo decíamos, tu vida es un verdadero milagro. Yo creo que abrazas la esperanza y qué lindo sería que tú te quedes con las cámaras, con la gente que nos está viendo y puedas enviar ese mensaje, Vicky, de esperanza en medio de los procesos dolorosos, en medio de los procesos difíciles que la vida te presenta. ¿Cuál es la actitud correcta? Una de las cosas que siempre le dijimos a nuestros hijos fue: la vida no es fácil. Si pudiéramos decir algo, Jesús dijo: en la vida tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que si ustedes confían en Jesús y se agarran de Él, orando, adorando, leyendo palabra y creyéndole a Él, quizá el camino no será fácil, pero será un camino lleno de paz, porque algo sí prometió, que Él estaría con nosotros siempre y que nos daría esa paz que Él pagó en esa cruz. Así que ánimo, que Él está con nosotros. Amén, qué lindo, así es. Él está con nosotros. Gracias por este tiempo especial. Gracias a ti por estar conectado. Comparte este material y nos vemos en un próximo episodio. Bye.